Capítulo 16. Germanio. El rey destronado que prepara el futuro. Antes del silicio, hubo otro rey. Un elemento elegante, raro y extraordinariamente sensible a la electricidad. Un material que permitió construir los primeros transistores, las primeras radios modernas, los primeros dispositivos semiconductores funcionales. Ese elemento inauguró oficialmente la era electrónica. Y aunque luego fue desplazado por el silicio, jamás desapareció realmente. Hoy, silenciosamente, está regresando a las fronteras más avanzadas de computación, fotónica, comunicaciones, inteligencia artificial. Ese elemento es el germanio, el vecino pesado del silicio. El germanio posee número atómico 32. Está ubicado en el grupo 14, período 4, justo debajo del silicio. Y esa posición ya anticipa algo crucial. Ambos poseen 4 electrones de valencia. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del germanio es AR, 3D, 10, 4S, 2, 4P, 2. Nuevamente aparece la firma clásica de la familia, 4 electrones externos. Eso permite enlaces covalentes, estructuras cristalinas, comportamiento semiconductor. Pero el germanio posee diferencias importantes respecto al silicio. El primer semiconductor práctico. Los primeros transistores funcionales desarrollados en el siglo XX utilizaron germanio. ¿Por qué? Porque era más fácil de purificar inicialmente, tenía excelente movilidad electrónica, respondía muy bien eléctricamente. Los pioneros de la computación electrónica trabajaron primero con germanio antes de dominar completamente el silicio. Entonces, ¿por qué perdió? Porque el germanio tenía un problema grave: el calor. A temperaturas relativamente moderadas, aumentaba demasiado la conducción no deseada, aparecía ruido, la estabilidad disminuía. El silicio, gracias a su banda prohibida más amplia, soportaba mejor temperatura ambiente, miniaturización, producción masiva. Y así comenzó la era del silicio. La diferencia cuántica. La banda prohibida del germanio es aproximadamente G. 0,66 electronvoltios, mientras que el silicio posee G, sí, 1,1 electronvoltios. El germanio necesita menos energía para mover electrones. Eso tiene ventajas y desventajas. El gran beneficio: velocidad. Los electrones se desplazan mucho más rápido en germanio que en silicio. Eso significa mayor velocidad potencial, mejor respuesta de alta frecuencia, menor resistencia electrónica. Y aquí comienza su regreso moderno. El cuello de botella de la IA. La inteligencia artificial moderna enfrenta un problema gigantesco: mover datos suficientemente rápido. No alcanza a contener transistores pequeños. También se necesita comunicación ultrarrápida, baja latencia, integración óptica, eficiencia energética. Y el germanio resulta extremadamente valioso en estos campos. El germanio y la fotónica. El germanio interactúa muy bien con ciertas longitudes de onda infrarrojas utilizadas en telecomunicaciones ópticas. Por eso aparece en detectores ópticos, fotónica integrada, enlaces de alta velocidad, centros de datos. La IA moderna depende cada vez más de luz además de electricidad. El regreso híbrido. Actualmente muchos chips avanzados combinan silicio, germanio, otros materiales especializados. Esto se llama silicio-germanio o SiGe. ¿Por qué mezclar ambos? Porque el silicio ofrece estabilidad, fabricación masiva, madurez industrial. Y el germanio aporta velocidad, movilidad electrónica, mejor desempeño de alta frecuencia. La combinación permite optimizar ambos mundos. La IA y las interconexiones. Uno de los límites futuros más serios de la inteligencia artificial es el movimiento interno de información. Los chips actuales ya no están limitados solamente por cálculo. También por transferencia, sincronización, consumo energético de comunicación. El germanio podría ayudar enormemente en esa transición hacia arquitecturas más rápidas. El átomo sensible. El germanio es más blando,
electrónicamente que el silicio. Sus electrones externos están más alejados, menos ligados al núcleo, más fáciles de movilizar. Eso mejora velocidad, pero también aumenta sensibilidad térmica. La tabla periódica vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre potencia y estabilidad. El germanio y el espacio. También aparecen óptica infrarroja, sistemas militares, paneles solares espaciales, sensores avanzados. Porque posee propiedades ópticas muy valiosas. La paradoja histórica. El germanio fue el primer gran semiconductor, pero terminó eclipsado por el silicio. Sin embargo, décadas después, vuelve lentamente, se reintegra a chips avanzados, participa en fotónica, ayuda a sostener el crecimiento de la IA. La razón periódica. Su posición debajo del silicio le otorgó química similar, mayor tamaño atómico, movilidad electrónica superior, banda prohibida menor. Pequeñas diferencias periódicas producen consecuencias tecnológicas gigantescas. El rey que nunca murió. La historia tecnológica suele parecer lineal. Pero no lo es. Muchos materiales desaparecen, regresan, se reinventan. El germanio no fue derrotado completamente. Simplemente estaba esperando que la tecnología alcanzara nuevamente un punto donde sus propiedades fueran indispensables. El átomo del retorno. El silicio dominó la computación. Pero el germanio podría ayudar a construir fotónica integrada, chips ultrarrápidos, interconexiones avanzadas, la próxima generación de infraestructura IA. La gran lección. La tabla periódica funciona como una especie de biblioteca cósmica. Cada elemento posee capacidades latentes. La humanidad descubre lentamente qué puede hacer cada átomo, cuándo utilizarlo, cómo combinarlo. El germanio esperó casi un siglo para volver a ser protagonista. Fin del capítulo 16. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más estratégicos y energéticamente cruciales del siglo XXI, el cobalto. El metal azul que ayudó a estabilizar baterías y alimentar la expansión móvil de la inteligencia artificial. Capítulo 17. Cobalto. El metal azul que alimentó la inteligencia móvil. La inteligencia artificial moderna ya no vive solamente en laboratorios o centros de datos. Ahora viaja en teléfonos, automóviles, drones, robots, satélites, relojes, auriculares, sensores distribuidos por todo el planeta. La IA se volvió móvil. Y esa movilidad depende de un problema físico gigantesco: almacenar energía de forma segura, compacta y estable. El litio permitió la revolución inicial. Pero el litio solo no bastaba. Las baterías necesitaban estabilidad, densidad energética, resistencia térmica, durabilidad. Y allí apareció un elemento silencioso, estratégico y profundamente polémico: el cobalto. Un metal de transición magnético. El cobalto posee número atómico 27. Está ubicado en el grupo 9, período 4, entre los metales de transición. Posee propiedades extraordinarias: magnetismo, estabilidad térmica, química electroactiva, resistencia mecánica. Y eso lo volvió crucial para la revolución energética portátil. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del cobalto es AR 3D 7 4s 2. Sus electrones D parcialmente ocupados generan múltiples estados de oxidación, comportamiento magnético, interacciones químicas complejas. Estas características son ideales para baterías avanzadas. El problema de las baterías. Una batería moderna debe resolver simultáneamente varios problemas: almacenar mucha energía, ocupar poco espacio, durar miles de ciclos, evitar incendios, soportar cargas rápidas. Eso exige materiales extremadamente sofisticados. El cobalto y las baterías de litio. Muchísimas baterías avanzadas utilizan compuestos basados en cobalto dentro del cátodo. Por ejemplo, LiCoO. 2. Óxido de litio y cobalto. Este material revolucionó teléfonos inteligentes, notebooks, dispositivos portátiles, electrónica moderna. ¿Por qué funciona tan bien? Porque el cobalto puede
intercambiar electrones eficientemente, mantener estabilidad estructural, soportar múltiples ciclos de carga. Cuando la batería funciona, los iones litio migran, los electrones circulan, el cobalto ayuda a estabilizar todo el proceso. El enemigo térmico. Recordemos, el calor es uno de los grandes enemigos de la IA. Las baterías modernas almacenan enormes cantidades de energía en volúmenes pequeños. Sin estabilidad química, podrían incendiarse, explotar, degradarse rápidamente. El cobalto ayuda a evitar parte de ese caos. La IA portátil depende de él. Sin baterías avanzadas, no existirían asistentes móviles, no existirían teléfonos inteligentes modernos, no existiría computación portátil masiva, la IA estaría confinada a edificios. El cobalto ayudó indirectamente a liberar la inteligencia artificial hacia el mundo físico cotidiano. El cobalto y la densidad energética. La IA moderna exige dispositivos pequeños, livianos, potentes, siempre conectados. Eso requiere altísima densidad energética. Los compuestos de cobalto fueron durante años una de las mejores soluciones conocidas. El lado oscuro del cobalto. Aquí aparece una de las dimensiones más complejas de la revolución tecnológica moderna. Gran parte del cobalto mundial proviene de República Democrática del Congo. Y la minería estuvo asociada frecuentemente a explotación laboral, trabajo infantil, conflictos, problemas ambientales, tensiones geopolíticas. La inteligencia artificial moderna también posee una dimensión mineral y humana profundamente compleja. La carrera por reemplazarlo. Debido a costos, riesgos geopolíticos, problemas éticos, la industria busca reducir dependencia del cobalto. Surgen nuevas químicas. LFP, baterías sólidas, sodio, níquel avanzado. Pero el cobalto sigue siendo extremadamente importante. El metal azul de la estabilidad. Curiosamente, el cobalto ya era famoso mucho antes de las baterías. Durante siglos se utilizó para pigmentos azules, cerámicas, vidrio artístico. Ese color azul profundo provenía precisamente de sus complejas interacciones electrónicas. El cobalto y el magnetismo. Además de baterías, el cobalto participa en imanes avanzados, turbinas, superaleaciones, motores eléctricos, sistemas aeroespaciales. La IA moderna depende enormemente de motores y sistemas electromagnéticos eficientes. La razón periódica. Su posición entre los metales de transición le otorgó orbitales de activos, múltiples estados electrónicos, gran estabilidad química, comportamiento magnético útil. Otra posición en la tabla, y probablemente no serviría también para almacenamiento energético avanzado. La paradoja energética. La inteligencia artificial parece virtual, abstracta, matemática. Pero en realidad depende de minas, metales, química, termodinámica, materiales extremadamente complejos. El cobalto es uno de los recordatorios más claros de eso. El átomo de la estabilidad energética. El silicio calcula. El cobre transporta. El litio almacena energía. Pero el cobalto permitió estabilizar la energía portátil de la civilización digital. El futuro incierto. Quizás el futuro reduzca la dependencia del cobalto. O quizás nuevas formas de IA, robótica autónoma, drones, sistemas distribuidos, requieran aún más almacenamiento energético avanzado. Sea cual sea el camino, el cobalto ya dejó una huella irreversible en la historia tecnológica. La gran contradicción. La inteligencia artificial representa uno de los logros más sofisticados de la humanidad. Y, sin embargo, parte de su expansión dependió de un metal extraído muchas veces en condiciones profundamente imperfectas. La tecnología siempre refleja tanto el conocimiento como las contradicciones humanas. Fin del capítulo 17. En el próximo capítulo entraremos en un elemento igualmente decisivo para baterías y superaleaciones avanzadas, el níquel. El metal que permitió aumentar la densidad energética y la potencia de la inteligencia artificial móvil y robótica. Capítulo 18. Níquel. El metal que densificó la energía de la inteligencia artificial.
La historia de la inteligencia artificial es también la historia de una obsesión. Hacer más con menos. Más. Cálculo, velocidad, autonomía, potencia, movilidad. Con menos. Peso, volumen, consumo, calor. Cada avance tecnológico importante depende de aumentar densidades, de información, de energía, de procesamiento. Y en esa búsqueda apareció un elemento extraordinariamente adaptable, el níquel. Un metal que ayudó a potenciar baterías, fortalecer superaleaciones, resistir temperaturas extremas, impulsar motores, sostener infraestructura crítica de la IA moderna. Un metal antiguo con destino futurista. El níquel posee número atómico 28. Está ubicado en el grupo 10, período 4, junto al hierro y el cobalto. Desde la antigüedad fue apreciado por resistencia, brillo, capacidad anticorrosiva. Pero recién en la era tecnológica se reveló toda su importancia estratégica. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del níquel es AR 3D 8 4s 2. Sus orbitales d parcialmente ocupados le otorgan gran versatilidad química, magnetismo moderado, múltiples estados de oxidación, excelente capacidad para formar aleaciones avanzadas. El problema energético del futuro. Las baterías modernas se enfrentan a una exigencia brutal. La IA móvil necesita más autonomía, más potencia, menor peso. Los robots necesitan operar horas enteras, mover motores potentes, procesar IA localmente. Los vehículos autónomos requieren enormes reservas energéticas. Aquí el níquel se volvió protagonista. Níquel y baterías avanzadas. Muchísimas baterías modernas utilizan composiciones ricas en níquel. Por ejemplo, NMC, NCA, químicas híbridas avanzadas. Estas permiten mayor densidad energética. En términos simples, más energía almacenada por kilogramo. ¿Por qué funciona? Porque el níquel puede participar en múltiples transiciones electrónicas. Sus electrones D permiten intercambios eficientes de carga, almacenamiento reversible de energía, alta capacidad electroquímica. El aumento de autonomía. Gracias al níquel, teléfonos duran más, notebooks mejoraron, vehículos eléctricos ganaron autonomía, drones extendieron alcance, robótica avanzada se volvió más viable. Y todo eso alimenta el crecimiento de la IA distribuida. La IA abandona los edificios. Durante décadas la computación poderosa vivió en universidades, laboratorios, centros de datos. Ahora la IA se desplaza hacia automóviles, fábricas, hogares, dispositivos portátiles, robots autónomos. Eso exige energía compacta y abundante. El níquel y las superaleaciones. Pero el níquel no domina solo baterías. También es esencial en superaleaciones de alta temperatura. Estas aleaciones permiten construir turbinas, motores a reacción, sistemas aeroespaciales, infraestructura energética avanzada. El calor vuelve a aparecer. La IA moderna consume cantidades gigantescas de energía. Y donde hay energía, hay calor. El níquel ayuda a construir materiales capaces de resistir temperaturas extremas, soportar estrés mecánico, mantener estabilidad estructural. El metal de los motores del futuro. Muchos sistemas de IA dependen indirectamente de generación eléctrica, aviación, logística, infraestructura industrial. Las superaleaciones basadas en níquel son esenciales para turbinas eficientes, generación energética moderna, transporte global. El níquel y el hidrógeno. El níquel también aparece en tecnologías emergentes, celdas de combustible, electrólisis, almacenamiento energético futuro. La próxima etapa de la IA probablemente necesitará redes energéticas mucho más poderosas, nuevas formas de almacenamiento, producción energética avanzada. El problema geopolítico. Como otros elementos estratégicos, el níquel posee enorme importancia geoeconómica. Grandes reservas existen en países como Indonesia, Rusia, Canadá. Eso genera disputas comerciales, competencia industrial, tensiones estratégicas.
Porque controlar materiales críticos significa controlar parte del futuro tecnológico. El níquel y la corrosión. Una propiedad crucial. Resiste muy bien la oxidación. Por eso aparece en acero inoxidable, infraestructura industrial, componentes electrónicos, sistemas expuestos a ambientes hostiles. La IA global necesita infraestructura durable. La física de la transición. El níquel se encuentra en una región fascinante de la tabla periódica, cerca del máximo de complejidad electrónica con fuerte comportamiento metálico, pero todavía químicamente flexible. Eso le permite adaptarse a muchísimas funciones tecnológicas. La paradoja del metal común. El níquel parece un metal industrial ordinario. Pero silenciosamente participa en baterías, motores, redes eléctricas, servidores, sistemas aeroespaciales, infraestructura energética de la IA. El átomo de la densidad energética. El litio permitió almacenar energía. El cobalto estabilizarla. Pero el níquel permitió aumentar enormemente cuánta energía podía almacenarse. Y eso cambió la escala de la computación móvil inteligente. La IA como metabolismo energético. Aquí aparece una analogía profunda. Los organismos vivos necesitan metabolismo, circulación energética, almacenamiento químico. La IA moderna también. Sus baterías funcionan casi como órganos energéticos, reservorios metabólicos, sistemas de supervivencia electrónica. El níquel participa activamente en ese metabolismo artificial. La razón periódica. Su posición exacta le otorgó orbitales d versátiles, excelente química electroactiva, resistencia estructural, capacidad de formar aleaciones avanzadas. La tabla periódica vuelve a revelar un equilibrio extraordinariamente preciso. El metal de la expansión autónoma. La inteligencia artificial del futuro probablemente será móvil, robótica, autónoma, distribuida. Y eso exigirá enormes cantidades de energía portátil eficiente. El níquel ya se convirtió en uno de los pilares silenciosos de esa transición. Fin del capítulo 18. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más extraños y prometedores para el futuro energético y computacional, el vanadio. El metal que podría ayudar a construir redes energéticas gigantescas para alimentar la próxima era de la inteligencia artificial planetaria. Capítulo 19. Vanadio. El metal que podría alimentar la inteligencia artificial planetaria. La inteligencia artificial moderna consume cantidades de energía que hace apenas unas décadas habrían parecido absurdas. Cada nuevo modelo exige más centros de datos, más GPUs, más refrigeración, más electricidad. Y el crecimiento continúa acelerándose. Aquí emerge una pregunta gigantesca. ¿Cómo alimentará la humanidad una inteligencia artificial planetaria? Las baterías portátiles no alcanzan. La red eléctrica actual comienza a mostrar límites. La IA futura necesitará almacenamiento masivo de energía, estabilidad de red, sistemas capaces de acumular electricidad a escala gigantesca. Y en ese escenario aparece un elemento extraño, elegante y silenciosamente prometedor, el vanadio. Un metal de transición poco conocido. El vanadio posee número atómico 23. Está ubicado en el grupo 5, período 4, entre los metales de transición tempranos. Es duro, resistente, químicamente versátil, capaz de existir en múltiples estados de oxidación. Y justamente allí reside su enorme potencial energético. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del vanadio es AR, 3D, 3, 4S, 2. Sus electrones D parcialmente ocupados permiten múltiples configuraciones electrónicas, gran flexibilidad química, intercambios eficientes de electrones. Eso lo convierte en candidato ideal para sistemas electroquímicos avanzados. El gran problema energético de la IA. La IA actual enfrenta una paradoja. Puede procesar cantidades monstruosas de información, pero depende de redes energéticas que no siempre pueden seguir su crecimiento. Además, las energías renovables son variables, el consumo fluctúa, los centros de datos exigen estabilidad continua. Por eso el futuro depende de almacenar electricidad masivamente. Las baterías gigantes.
Aquí aparece una de las tecnologías más prometedoras. Batería redox de vanadio. Estas baterías son muy distintas de las baterías comunes. No buscan movilidad, miniaturización. Buscan escala gigantesca y estabilidad de red. ¿Cómo funcionan? En las baterías redox, líquidos cargados circulan, intercambian electrones, almacenan energía químicamente. El vanadio es ideal porque puede existir en múltiples estados de oxidación estables. Por ejemplo, V cuadrado, V al cubo, V. Cada transición almacena o libera energía. El sueño de la red planetaria. Imaginemos ciudades enteras alimentadas por energía solar, parques eólicos gigantes, centros de datos funcionando continuamente. El problema: el sol y el viento son intermitentes. La solución requiere enormes reservorios eléctricos. Las baterías de vanadio podrían ayudar a estabilizar redes, almacenar excedentes, alimentar IA durante picos de demanda. La IA y el consumo monstruoso. Los modelos más avanzados consumen megawatts, gigawatts, cantidades energéticas comparables a ciudades pequeñas. Y eso apenas comienza. La futura IA, robótica, industrial, científica, planetaria, requerirá infraestructura energética colosal. El metal de la paciencia energética. A diferencia de las baterías de litio, las de vanadio son menos densas, pero extremadamente duraderas. Pueden cargarse miles y miles de veces, operar durante décadas, soportar ciclos continuos. Eso las vuelve ideales para infraestructura permanente. El vanadio y el acero. Mucho antes de las baterías, el vanadio ya era valioso por otra razón. Pequeñas cantidades mejoran enormemente. Resistencia mecánica, dureza, estabilidad estructural del acero. Por eso aparece en herramientas, puentes, motores, infraestructura industrial. El metal de las pequeñas cantidades. Curiosamente, el vanadio suele utilizarse en proporciones diminutas. Pero incluso pequeñas cantidades pueden transformar radicalmente materiales. Esto refleja una constante de la tabla periódica. Pequeñas diferencias atómicas producen enormes efectos macroscópicos. La IA como fenómeno energético. Durante mucho tiempo pensamos la inteligencia artificial principalmente como software, algoritmos, matemáticas. Pero cada vez resulta más evidente que también es un fenómeno energético. El límite futuro de la IA podría no ser lógico ni computacional, sino eléctrico, térmico, infraestructural. El vanadio y las redes futuras. La humanidad podría construir gigantescas baterías estacionarias, ciudades inteligentes, redes energéticas adaptativas, almacenamiento continental de electricidad. Y el vanadio podría convertirse en uno de los pilares de esa infraestructura. La razón periódica. Su ubicación entre los primeros metales de transición le otorgó gran flexibilidad electrónica, múltiples estados de oxidación, excelente química redox. Eso lo hace excepcionalmente útil para intercambio electrónico, almacenamiento energético, electroquímica avanzada. El átomo de la estabilidad planetaria. El litio permitió movilidad. El níquel aumentó densidad energética. Pero el vanadio podría permitir algo aún mayor: estabilizar energéticamente una civilización de inteligencia artificial planetaria. La paradoja silenciosa. La mayoría de las personas jamás escuchó hablar del vanadio. Y, sin embargo, podría convertirse en uno de los elementos más importantes del siglo XXI si la humanidad necesita almacenar energía a escala civilizatoria. El metabolismo de una inteligencia global. Tal vez la IA futura se parezca más a un organismo planetario que a un programa. Un sistema que consume energía, regula flujos, almacena reservas, adapta dinámicamente redes completas. Las baterías gigantes basadas en vanadio podrían funcionar como órganos energéticos de esa inteligencia planetaria. El futuro eléctrico. A medida que vehículos, robots, fábricas, ciudades, centros de datos se vuelvan inteligentes, la estabilidad energética será tan importante como la computación misma. Y allí el vanadio podría ocupar un lugar histórico. Fin del capítulo 19.
En el próximo capítulo entraremos en un elemento extremadamente ligero y estratégico para el futuro más ambicioso de la computación, el helio. El gas cuántico que enfría computadoras avanzadas y podría sostener el nacimiento de la inteligencia artificial cuántica. Capítulo 20. Helio. El gas cuántico que enfría el futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial moderna produce calor. Muchísimo calor. Cada operación lógica mueve electrones, consume energía, genera entropía. Y cuanto más poderosa se vuelve la computación, más crítico resulta el enfriamiento. La humanidad logró mantener bajo control el calor de CPUs, GPUs, centros de datos. Pero ahora aparece una nueva frontera muchísimo más delicada, la computación cuántica. Y allí los sistemas deben operar cerca del cero absoluto. Temperaturas tan bajas que la intuición humana prácticamente deja de funcionar. En ese reino extremo aparece un elemento único en todo el universo conocido, el helio. Un gas tan extraño que puede fluir sin fricción, desafiar gravedad en ciertas condiciones, permanecer líquido donde casi todo se congela. Y podría convertirse en uno de los pilares físicos de la próxima generación de inteligencia artificial. El segundo elemento del universo. El helio posee número atómico 2. Es el segundo elemento más abundante del cosmos después del hidrógeno. Las estrellas producen enormes cantidades de helio mediante fusión nuclear. De hecho, parte del helio que usamos nació dentro de estrellas antiguas. Su posición perfecta. El helio ocupa grupo 18, período 1. Es un gas noble. Posee una configuración electrónica extraordinariamente estable. 1s. 2. Su única capa electrónica está completamente llena. Resultado, casi no reacciona químicamente, es extremadamente inerte, posee propiedades cuánticas únicas. El átomo más difícil de congelar. El helio tiene un comportamiento increíble. Incluso cerca del cero absoluto, se resiste a solidificarse. A presión normal, jamás se congela naturalmente, permanece líquido hasta temperaturas absurdamente bajas. Esto ocurre porque sus átomos son muy ligeros, las fuerzas intermoleculares son extremadamente débiles, los efectos cuánticos dominan. El líquido imposible. El helio líquido existe a temperaturas cercanas a T4,2 K, Kelvin, eso equivale aproximadamente a 269 grados Celsius bajo cero. Allí la materia entra en un régimen profundamente extraño. Superfluidez, física casi mágica. A temperaturas aún menores, el helio puede convertirse en superfluidez. Entonces, fluye sin fricción, escala paredes microscópicas, forma comportamientos colectivos cuánticos. Es uno de los fenómenos más extraños de toda la física. ¿Qué tiene que ver esto con IA? Muchísimo. Porque las computadoras cuánticas modernas necesitan temperaturas extremadamente bajas para reducir ruido, preservar coherencia cuántica, evitar decoherencia. Y el helio líquido es uno de los mejores refrigerantes jamás descubiertos. El enemigo cuántico, el ruido. Las computadoras clásicas ya enfrentan calor, fluctuaciones, interferencias. Pero los sistemas cuánticos son muchísimo más delicados. Una mínima vibración térmica puede destruir estados cuánticos, superposición, entrelazamiento. Por eso deben enfriarse hasta condiciones casi extraterrestres. La IA cuántica. Todavía estamos en etapas iniciales. Pero muchos investigadores imaginan futuras combinaciones entre computación cuántica, inteligencia artificial, optimización extrema. Eso podría permitir simulaciones gigantescas, descubrimientos químicos, modelos mucho más complejos, nuevas arquitecturas cognitivas. Y gran parte de esos sistemas dependerían del helio. El refrigerante de la frontera tecnológica. El helio ya se utiliza en resonancia magnética, aceleradores de partículas, superconductores, investigación avanzada, computación cuántica experimental. Siempre aparece donde la física alcanza límites extremos. La superconductividad. Muchos sistemas cuánticos dependen de superconductividad. A temperaturas suficientemente bajas, algunos materiales pierden resistencia eléctrica, las corrientes circulan sin disipación.
Eso es revolucionario para computación avanzada. Y nuevamente, el helio resulta esencial para alcanzar esas temperaturas. El problema global del helio. Aquí aparece una paradoja importante. Aunque abundante en el universo, el helio utilizable en la Tierra es relativamente escaso. Se obtiene principalmente de reservas naturales de gas. Y una vez liberado a la atmósfera, escapa lentamente al espacio. Por eso el helio es un recurso estratégico. El átomo más ligero después del hidrógeno. El helio es increíblemente liviano. Sus electrones están fuertemente ligados al núcleo. Su simplicidad cuántica permitió enormes avances en física, comprensión de mecánica cuántica, tecnologías de precisión extrema. El silencio térmico. La computación cuántica necesita algo muy difícil: silencio físico. Silencio térmico, electromagnético, vibracional. El helio ayuda a crear ese entorno de quietud extrema donde los fenómenos cuánticos pueden sobrevivir. La razón periódica. Su posición privilegiada le otorgó estabilidad electrónica absoluta, masa extremadamente baja, propiedades cuánticas excepcionales, comportamiento criogénico único. La tabla periódica escondía aquí uno de los materiales más extraños del universo. El átomo del frío absoluto. El silicio permitió computación clásica. El litio permitió movilidad. El cobre permitió transmisión. Pero el helio podría ayudar a sostener la próxima frontera cuántica de la inteligencia artificial. La paradoja cósmica. Un gas nacido dentro de estrellas terminó siendo esencial para enfriar máquinas que intentan expandir la inteligencia más allá de los límites clásicos de la computación. La inteligencia y el frío. Existe algo profundamente filosófico aquí. Para alcanzar nuevas formas de computación, la humanidad tuvo que acercarse al cero absoluto. Como si el pensamiento más avanzado necesitara primero inmenso silencio térmico, quietud cuántica, calma absoluta de la materia. Fin del capítulo 20. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más inesperadamente importantes para la futura computación avanzada: el niobio. El metal superconductor que podría ayudar a construir cerebros artificiales cuánticos mucho más poderosos. Capítulo 21. Niobio. El metal superconductor que podría sostener cerebros cuánticos. La inteligencia artificial clásica ya transformó el planeta. Pero muchos científicos creen que aún estamos lejos de los límites reales de la computación. Existe otra frontera. Una región donde los electrones actúan colectivamente, la resistencia desaparece, la información puede comportarse de forma cuántica, los circuitos obedecen leyes profundamente extrañas. En esa frontera aparece un metal silencioso y extraordinario: el niobio. Un elemento poco conocido fuera de la física avanzada, pero fundamental para superconductores, aceleradores de partículas, computación cuántica, tecnologías criogénicas extremas. Y quizás también para el futuro más profundo de la inteligencia artificial. Un metal de transición oculto. El niobio posee número atómico 41. Está ubicado en el grupo 5, período 5, justo debajo del vanadio. Durante mucho tiempo fue considerado un metal industrial relativamente especializado. Pero la física moderna descubrió algo asombroso. Se vuelve superconductor con enorme eficiencia. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del niobio es Kr 4d 4 5s 1. Sus electrones d relativamente deslocalizados favorecen conducción metálica fuerte, interacciones colectivas, fenómenos cuánticos macroscópicos. El fenómeno imposible. En condiciones normales, todos los conductores poseen resistencia eléctrica. Los electrones chocan con átomos, vibraciones térmicas, defectos cristalinos. Resultado: pérdida de energía, generación de calor. Pero algunos materiales, a temperaturas muy bajas, hacen algo increíble: la resistencia desaparece. La superconductividad. En estado superconductor, los electrones forman pares coherentes, fluyen colectivamente, sin disipar energía. La corriente puede circular indefinidamente. Es uno de los fenómenos más extraordinarios de la física moderna. El niobio como superconductor estrella.
El niobio es especialmente importante porque posee excelente comportamiento superconductor, puede fabricarse industrialmente, soporta campos magnéticos intensos. Por eso domina muchísimas aplicaciones avanzadas. Las cavidades superconductoras. Grandes aceleradores de partículas utilizan estructuras hechas con niobio ultrapuro. Estas cavidades aceleran partículas casi a velocidad de la luz, usando campos electromagnéticos extremadamente precisos. Sin niobio moderno, gran parte de la física experimental avanzada sería muchísimo más difícil. ¿Qué tiene que ver esto con IA? Mucho. La inteligencia artificial futura probablemente dependerá cada vez más de computación avanzada, interconexiones ultrarrápidas, sistemas cuánticos, consumo energético eficiente. Y allí la superconductividad podría revolucionar completamente la infraestructura computacional. El problema energético de la computación. La IA actual consume enormes cantidades de energía. Muchísima se pierde simplemente como calor. Las resistencias eléctricas convierten electricidad en disipación térmica. Los superconductores prometen algo radical. Transmisión sin pérdidas, circuitos ultrarrápidos, reducción masiva del consumo. El niobio y las computadoras cuánticas. Muchos qubits modernos utilizan circuitos superconductores basados en niobio. Estos sistemas funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto. Allí aparecen superposición, coherencia cuántica, interferencia controlada. La física entra en un régimen completamente distinto. El qubit superconductor. A diferencia del bit clásico, que vale 0 o 1, el qubit puede existir en múltiples estados simultáneamente. Pero esos estados son extremadamente frágiles. El niobio ayuda a construir circuitos estables, coherentes, ultrafríos. La frontera entre clásico y cuántico. La IA clásica ya puede escribir, traducir, analizar imágenes, razonar parcialmente. Pero algunos problemas, simulación molecular, optimización gigantesca, física compleja, siguen siendo brutalmente difíciles. La computación cuántica podría transformar esas áreas. El metal del silencio eléctrico. La superconductividad requiere frío extremo, pureza, estabilidad cuántica. En cierto modo, los superconductores crean una especie de silencio electrónico. Un entorno donde los electrones dejan de comportarse caóticamente y comienzan a actuar colectivamente. El niobio y los imanes gigantes. También aparecen resonancia magnética, reactores experimentales, imanes superconductores, laboratorios avanzados. Los campos magnéticos más intensos controlados por la humanidad suelen depender de superconductores basados en niobio. La razón periódica. Su posición en la tabla periódica le otorgó orbitales d ideales, gran movilidad electrónica, capacidad de superconductividad robusta, estabilidad metalúrgica. Pequeñas diferencias atómicas cambian completamente el comportamiento colectivo de electrones. El átomo de la coherencia. La inteligencia artificial depende de información, energía, sincronización. La superconductividad representa una forma extrema de coherencia colectiva. Millones de electrones actuando como un único sistema organizado. La paradoja cuántica. Un metal relativamente desconocido para la mayoría de las personas. Podría ayudar a construir computadoras cuánticas, redes sin pérdidas, sistemas de cálculo radicalmente nuevos, futuras inteligencias artificiales muchísimo más poderosas. El universo colectivo. La superconductividad enseña algo filosóficamente profundo. A veces, el orden colectivo supera el comportamiento individual. Electrones normalmente caóticos pueden entrar en sincronía perfecta bajo ciertas condiciones. Y esa sincronía produce propiedades completamente nuevas. El futuro superconductivo. Si la humanidad logra superconductores más accesibles, mejores sistemas criogénicos, computación cuántica estable, la infraestructura tecnológica podría transformarse radicalmente. El niobio probablemente ocupará un lugar central en esa transición. El átomo del pensamiento coherente. El silicio permitió lógica. El cobre permitió circulación. El helio permitió frío extremo. Pero el niobio podría ayudar a construir circuitos donde la electricidad fluya casi sin costo energético.
Fin del capítulo 21. En el próximo capítulo entraremos en un elemento esencial para el futuro de las pantallas, sensores y materiales bidimensionales avanzados, el carbono. El átomo fundamental de la vida, y quizás también de la próxima revolución de la inteligencia artificial. Capítulo 22. Carbono. El átomo de la vida y de la futura inteligencia artificial. Si hubiera que elegir un solo elemento como protagonista absoluto de la historia del universo complejo, probablemente sería el carbono. La vida biológica depende de él. La química orgánica depende de él. Los cuerpos humanos dependen de él. Y ahora, cada vez más, también depende de él la tecnología avanzada. El carbono ya participa silenciosamente en chips, baterías, sensores, pantallas, nanotecnología, computación experimental. Y muchos científicos creen que podría protagonizar la próxima gran revolución material de la inteligencia artificial. El arquitecto de la complejidad. El carbono posee número atómico 6. Está ubicado en el grupo 14, período 2. Exactamente encima del silicio. Y eso no es casual. Ambos poseen 4 electrones de valencia. Pero el carbono tiene una ventaja extraordinaria. Es mucho más pequeño, forma enlaces muchísimo más fuertes, posee flexibilidad química incomparable. La configuración electrónica. La estructura electrónica del carbono es 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2. Con 4 electrones externos, puede formar cadenas, redes, anillos, estructuras tridimensionales, sistemas gigantescos. Ningún otro elemento posee semejante capacidad de construcción molecular. El átomo de la vida. Toda biología compleja conocida depende del carbono. Porque puede construir proteínas, ADN, lípidos, azúcares, membranas, sistemas metabólicos. La inteligencia biológica nació gracias a esa química extraordinaria. Y ahora el carbono también empieza a participar en inteligencia artificial avanzada. La gran diferencia con el silicio. El silicio domina la electrónica clásica. Pero el carbono posee propiedades potencialmente superiores, mayor movilidad electrónica, enlaces más resistentes, estructuras atómicas más versátiles. El problema, controlarlo industrialmente es mucho más difícil. El grafito y el diamante. El carbono ya demuestra algo fascinante. El mismo elemento puede generar materiales radicalmente distintos. Por ejemplo, grafito flecha apuntando hacia la derecha blando y conductor, diamante flecha apuntando hacia la derecha ultraduro y aislante. Todo depende de cómo se organizan los átomos, qué geometría adoptan los enlaces. La geometría lo cambia todo. En el diamante, cada átomo se une tetraédricamente, formando red tridimensional rígida. En grafito, los átomos forman capas planas, con electrones móviles. Mismo elemento. Distintas estructuras. Propiedades completamente diferentes. El descubrimiento revolucionario. Grafeno. Aquí aparece uno de los materiales más importantes del siglo XXI. Grafeno. El grafeno es una sola capa atómica de carbono, organizada en red hexagonal. Y posee propiedades casi increíbles. El material imposible. El grafeno es ultradelgado, extremadamente resistente, excelente conductor, flexible, casi transparente. Los electrones se desplazan dentro de él con velocidades extraordinarias. Muchos investigadores creen que podría transformar computación, sensores, pantallas, baterías, fotónica. IA avanzada. El problema del silicio. A medida que los transistores se miniaturizan, aparecen límites térmicos, efectos cuánticos, fugas electrónicas. El silicio comienza lentamente a acercarse a ciertos límites físicos. Por eso se buscan nuevos materiales. Y el carbono aparece constantemente entre los candidatos más prometedores. Nanotubos de carbono. Otra maravilla. Tubos formados por láminas enrolladas de carbono. Estos nanotubos poseen enorme resistencia mecánica, conductividad excepcional, propiedades cuánticas fascinantes. Podrían ayudar a construir transistores ultrarrápidos, interconexiones avanzadas,
sensores extremadamente sensibles. El carbono y la IA neuromórfica. La inteligencia artificial actual todavía está lejos del cerebro biológico en eficiencia energética, adaptabilidad, densidad computacional. Muchos investigadores buscan computación neuromórfica. Sistemas inspirados en redes neuronales biológicas reales. Los materiales basados en carbono podrían ser fundamentales para esa transición. El cerebro humano y el carbono. Aquí aparece una simetría profunda. La inteligencia biológica nació del carbono. Y ahora la inteligencia artificial avanzada podría volver parcialmente hacia materiales carbonosos, arquitecturas inspiradas en biología, sistemas híbridos. Como si la tecnología estuviera cerrando un círculo. El carbono y las baterías. También participa enormemente en ánodos de baterías, supercapacitores, almacenamiento energético, materiales conductores. El grafito es esencial en muchísimas baterías de litio modernas. El carbono y la disipación térmica. Los materiales carbonosos avanzados también poseen excelente conductividad térmica, gran estabilidad estructural. La futura IA necesitará gestionar calor, miniaturización, enormes densidades energéticas. El elemento de la versatilidad absoluta. Pocos elementos pueden formar vida, construir diamantes, crear materiales bidimensionales, conducir electricidad, almacenar energía, soportar nanotecnología avanzada. El carbono parece casi diseñado para producir complejidad. La razón periódica. Su ubicación exacta le otorgó 4 electrones externos, tamaño pequeño, enlaces fortísimos, versatilidad geométrica incomparable. La tabla periódica escondía aquí el átomo perfecto para construir sistemas complejos. La inteligencia como fenómeno del carbono. Toda inteligencia biológica conocida, humana, animal, vegetal indirectamente, surge de química basada en carbono. Y quizás no sea casual que las futuras formas más avanzadas de inteligencia artificial también vuelvan hacia materiales carbonosos. La paradoja cósmica. El carbono se forma dentro de estrellas mediante un proceso extremadamente delicado. Si ciertas constantes físicas fueran apenas distintas, el universo probablemente tendría muchísimo menos carbono. Y quizás, menos química compleja, menos vida, menos inteligencia. El átomo de la complejidad. El silicio permitió computación. Pero el carbono permitió complejidad organizada a escalas jamás vistas en el universo conocido. Tal vez por eso sigue reapareciendo en todas las fronteras tecnológicas más avanzadas. El futuro carbonoso. Quizás la próxima revolución tecnológica incluya grafeno, nanotubos, computación molecular. IA neuromórfica, materiales bidimensionales, sistemas híbridos bioelectrónicos. Y entonces el carbono volverá a ocupar el centro de la historia. Como ya lo hizo una vez, cuando apareció la vida. Fin del capítulo 22. En el próximo capítulo entraremos en un elemento aparentemente humilde, pero absolutamente esencial para toda infraestructura tecnológica, el estaño. El metal discreto que unió físicamente los circuitos de la inteligencia artificial planetaria. Capítulo 23. Estaño. El metal silencioso que soldó la inteligencia artificial planetaria. Cuando las personas imaginan la inteligencia artificial, suelen pensar en algoritmos, redes neuronales, supercomputadoras, robots, matemática avanzada. Pocas veces piensan en algo mucho más humilde, las uniones físicas. Porque ninguna computadora funciona si sus componentes no están conectados entre sí. Cada chip, memoria, sensor, transistor, procesador, debe unirse físicamente mediante millones de contactos microscópicos. Y durante gran parte de la historia electrónica, uno de los elementos más importantes para lograrlo fue el estaño. Un metal discreto, antiguo y aparentemente poco espectacular, que terminó literalmente manteniendo unida a la civilización digital. Un metal conocido desde la antigüedad. El estaño posee número atómico 50. Está ubicado en el grupo 14, período 5, debajo del germanio y del silicio. Desde hace miles de años fue utilizado en bronce, recipientes, recubrimientos, herramientas.
Pero en la era electrónica adquirió una importancia completamente nueva. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del estaño es Kr, 4d, 10, 5s, 2, 5p, 2. Nuevamente aparecen 4 electrones de valencia. Eso le otorga comportamiento metálico moderado, capacidad de formar enlaces útiles, propiedades físicas ideales para soldadura. El problema de conectar el mundo. Un circuito moderno posee millones o miles de millones de conexiones microscópicas. Cada una debe conducir electricidad, resistir vibraciones, soportar temperatura, durar años. Las uniones defectuosas destruyen computadoras enteras. La soldadura electrónica. Aquí aparece uno de los usos fundamentales del estaño. Soldadura electrónica. Durante décadas, la mayoría de las soldaduras electrónicas utilizaron estaño, combinado frecuentemente con plomo. ¿Por qué el estaño? Porque posee propiedades casi perfectas: bajo punto de fusión, buena conductividad, maleabilidad, humectación eficiente, estabilidad razonable. Permite unir componentes delicados sin destruirlos por exceso de calor. El puente invisible. Cada dispositivo moderno contiene miles, millones o más de pequeñas uniones de soldadura. El estaño funciona como puente físico de la inteligencia electrónica. Sin esas conexiones, no circula información, no fluye energía, no existe computación. La miniaturización extrema. A medida que la electrónica avanzó, las soldaduras se volvieron microscópicas, increíblemente precisas, difíciles de fabricar. Hoy existen uniones menores que un grano de polvo. Y aún así deben funcionar perfectamente durante años. El enemigo mecánico. Los circuitos modernos sufren expansión térmica, vibraciones, estrés mecánico, ciclos de calentamiento y enfriamiento. El estaño ayuda porque puede absorber tensiones, deformarse ligeramente, mantener contacto eléctrico. La transición ecológica. Durante décadas se usaron aleaciones, estaño-plomo. Pero el plomo resultó altamente tóxico. Entonces la industria inició enormes transformaciones hacia soldaduras libres de plomo. Hoy predominan aleaciones basadas principalmente en estaño, plata, cobre. La paradoja del calor. La IA moderna exige más potencia, más densidad computacional, más energía. Eso produce más calor. Y el calor afecta directamente soldaduras, contactos, integridad estructural. El humilde estaño participa silenciosamente en la batalla térmica de la computación moderna. El estaño y los empaquetados avanzados. Los chips actuales ya no son simples piezas individuales. Existen encapsulados multicapa, chips apilados, interconexiones tridimensionales. Y en muchísimos casos, pequeñas microesferas de soldadura basadas en estaño conectan todo el sistema. El átomo de la continuidad. El silicio puede calcular, pero necesita alimentación, señales, sincronización. El estaño ayuda a mantener la continuidad física de esas redes. Es el equivalente electrónico de puentes, articulaciones, conexiones neuronales. El problema de los bigotes. Aquí aparece un fenómeno extraño y famoso. Bigotes de estaño. Pequeños filamentos pueden crecer lentamente desde superficies de estaño. Y en ciertos casos, provocar cortocircuitos, destruir sistemas, afectar satélites o equipos críticos. La materia nunca es completamente estática. La electrónica y la fragilidad. La IA moderna parece poderosa. Pero depende de uniones microscópicas, capas ultrafinas, estructuras increíblemente delicadas. Un defecto diminuto puede destruir servidores, satélites, vehículos, sistemas completos. El estaño y el futuro flexible. La próxima generación tecnológica incluye pantallas flexibles, sensores blandos, electrónica portátil adaptable. Las aleaciones basadas en estaño continúan siendo fundamentales para unir componentes en esos sistemas. La razón periódica. Su posición le otorgó propiedades metálicas moderadas, baja temperatura de fusión, buena conductividad,
excelente comportamiento mecánico para uniones. Otra ubicación en la tabla. Y quizás jamás habría sido tan útil para soldaduras electrónicas. El metal que nadie ve. La mayoría de las personas jamás piensa en el estaño cuando usa teléfonos, computadoras, servidores, dispositivos inteligentes. Sin embargo, millones de conexiones basadas en estaño mantienen viva la infraestructura digital global. La IA como estructura física. La inteligencia artificial no es solo software, lógica, matemáticas. También es metal, cristal, calor, ensamblaje, ingeniería microscópica. El estaño recuerda constantemente esa dimensión material. La gran metáfora. En cierto modo, el estaño representa algo profundo. La inteligencia depende de conexiones. En biología, neuronas conectadas. En computación, circuitos conectados. Las conexiones son tan importantes como los procesadores mismos. El átomo del vínculo. El cobre transporta. El silicio procesa. Pero el estaño ayudó a unir físicamente la inteligencia artificial planetaria. Fin del capítulo 23. En el próximo capítulo entraremos en un elemento extraordinariamente valioso para las pantallas modernas y los sistemas táctiles, el indio. El metal transparente que permitió interfaces inteligentes y la comunicación visual entre humanos e inteligencia artificial. Capítulo 24. Indio. El metal transparente que permitió tocar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo necesita procesar información, almacenar datos, transmitir señales. También necesita comunicarse con humanos. Y esa comunicación moderna ocurre principalmente a través de pantallas, interfaces táctiles, superficies luminosas, dispositivos interactivos. La revolución digital cambió radicalmente cuando las personas pudieron tocar la información, deslizar imágenes, manipular símbolos directamente con los dedos. Ese salto parecía casi mágico. Pero dependió de un elemento extraordinariamente raro y poco conocido, el indio. Un metal blando, escaso y silencioso, que ayudó a volver transparentes los circuitos electrónicos. Un metal casi invisible. El indio posee número atómico 49. Está ubicado en el grupo 13, período 5, cerca del estaño y del galio. Es muy blando, relativamente raro, fácilmente deformable, excelente conductor. Pero lo verdaderamente extraordinario aparece cuando se combina químicamente con otros elementos. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del indio es Kr, 4d, 10, 5s, 2, 5p, 1. Posee 3 electrones de valencia. Eso le permite formar compuestos con propiedades electrónicas muy especiales. El problema de las pantallas. Las pantallas modernas necesitaban algo aparentemente imposible. Un material que condujera electricidad y fuera transparente al mismo tiempo. Normalmente, los metales conducen bien, pero bloquean la luz. Los vidrios dejan pasar luz, pero son malos conductores. La humanidad necesitaba unir ambas propiedades. El óxido milagroso. La solución apareció en un material fundamental. Óxido de indio y estaño. Conocido como hito. Indium tin oxide. El conductor transparente. El hito posee una combinación extraordinaria. Conduce electricidad, pero deja pasar gran parte de la luz visible. Eso permitió fabricar pantallas táctiles. LCD. OLED, paneles modernos, sensores capacitivos. El nacimiento de la interfaz táctil. Gracias al indio, las pantallas dejaron de ser solo superficies pasivas, comenzaron a detectar dedos, gestos, movimientos. Así nació una nueva relación entre humanos e inteligencia digital. El tacto como lenguaje. Las interfaces táctiles transformaron completamente teléfonos, tablets, vehículos, sistemas industriales, interacción con IA. Ahora, deslizamos, ampliamos, escribimos, manipulamos símbolos directamente. El indio ayudó a convertir el vidrio en superficie interactiva inteligente. ¿Cómo detecta un dedo?
Las pantallas capacitivas funcionan detectando pequeñas alteraciones eléctricas. El cuerpo humano modifica campos eléctricos locales. Las capas conductoras transparentes basadas en indio permiten medir esos cambios, localizar el toque, interpretar gestos. La IA visible. Sin pantallas modernas, la inteligencia artificial sería mucho menos accesible. Las interfaces visuales permitieron asistentes virtuales, navegación intuitiva, interacción masiva, democratización tecnológica. El indio ayudó a crear la cara visible de la IA. El metal raro. El indio no es abundante. Generalmente aparece como subproducto de minería de zinc, refinamiento metálico. Eso lo convierte en estratégico, costoso, vulnerable a tensiones geopolíticas. El problema del futuro. La demanda de pantallas, sensores, dispositivos inteligentes, creció explosivamente. Entonces surgió una preocupación. ¿Habrá suficiente indio para sostener la expansión tecnológica global? Por eso se investigan alternativas. Grafeno, nanotubos, polímeros conductores, nuevos óxidos transparentes. El indio y las pantallas OLED. También participa en tecnologías avanzadas. OLED, pantallas flexibles, sensores ultradelgados, electrónica transparente. La próxima generación de interfaces IA podría depender aún más de materiales transparentes avanzados. El sueño de la electrónica invisible. La humanidad avanza hacia superficies inteligentes, ventanas interactivas, ropa electrónica, realidad aumentada, interfaces ambientales. Todo eso requiere electrónica casi invisible. El indio abrió esa puerta. El problema térmico y óptico. Las pantallas modernas deben equilibrar conductividad, transparencia, resistencia, eficiencia energética. Pequeñas alteraciones atómicas cambian color, brillo, sensibilidad táctil, consumo. La física de materiales se vuelve extremadamente delicada. La razón periódica. Su posición le otorgó comportamiento metálico moderado, química favorable para óxidos conductores, propiedades electrónicas muy útiles. La tabla periódica escondía aquí uno de los materiales más importantes para la interacción humano-máquina. El átomo de la interfaz. El silicio procesa. El cobre transporta. El estaño conecta. Pero el indio ayudó a crear superficies donde humanos pueden tocar inteligencia artificial. La paradoja de la transparencia. Uno de los grandes logros tecnológicos modernos fue volver invisibles partes fundamentales de la electrónica. La interfaz ideal casi desaparece, se vuelve natural, intuitiva, transparente. El indio participó silenciosamente en esa desaparición tecnológica. El vidrio inteligente. Las pantallas modernas son una especie de milagro material. Parecen simples vidrios luminosos. Pero contienen capas nanométricas, circuitos transparentes, sensores eléctricos, materiales cuidadosamente diseñados. Y el indio es uno de los protagonistas invisibles de esa complejidad. El futuro táctil. La IA futura probablemente interactúe mediante hologramas, realidad aumentada, superficies inteligentes, interfaces ambientales. Y muchas de esas tecnologías descienden directamente de los materiales transparentes conductores inaugurados por el indio. El átomo del contacto humano. Tal vez el logro más profundo del indio haya sido este: permitir que humanos literalmente tocaran el mundo digital. Y al hacerlo, transformó la relación entre personas, máquinas, información, inteligencia artificial. Fin del capítulo 24. En el próximo capítulo entraremos en uno de los elementos más luminosos y estratégicos para la comunicación óptica y las pantallas avanzadas, el galio. El metal extraño que ayudó a crear LEDs, láseres y parte de la infraestructura luminosa de la inteligencia artificial moderna. Capítulo 25. Galio. El metal líquido que iluminó la inteligencia artificial. La inteligencia artificial moderna no solo piensa. También brilla, transmite luz, ilumina pantallas, envía información óptica, convierte electricidad en fotones. La civilización digital es profundamente luminosa. Cada pantalla
LED, fibra óptica, sensor, láser, participa en una gigantesca red planetaria de luz e información. Y uno de los elementos más importantes para esa revolución luminosa fue el galio. Un metal extraño, elegante y casi paradójico, sólido en la mano, líquido cerca de la temperatura corporal, fundamental para LEDs, esencial para comunicaciones ultrarrápidas, decisivo para la electrónica avanzada de la IA moderna. Un metal que desafía intuiciones. El galio posee número atómico 31. Está ubicado, en el grupo 13, período 4, cerca del aluminio y del indio. Pero sus propiedades son extraordinariamente peculiares. Por ejemplo, se derrite a unos 29,7 grados Celsius. Eso significa que puede fundirse literalmente en una mano caliente. Pocos metales poseen comportamiento semejante. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del galio es AR 3D 10 4s 2 4p 1. Posee 3 electrones de valencia. Eso le permite formar compuestos semiconductores extremadamente importantes. El problema del silicio. El silicio revolucionó la computación. Pero posee limitaciones: velocidad, interacción óptica, frecuencia máxima, eficiencia luminosa. La humanidad necesitaba materiales capaces de trabajar mejor con luz. Y allí el galio se volvió protagonista. El nacimiento de una nueva electrónica. Cuando el galio se combina con otros elementos aparecen materiales extraordinarios: arseniuro de galio, GaAs, nitruro de galio, GaN, fosfuro de galio, aleaciones optoelectrónicas avanzadas. Estos materiales cambiaron completamente telecomunicaciones, LEDs, láseres, radares, transmisión óptica. Arseniuro de galio. Ya vimos brevemente el arseniuro de galio. Este material posee altísima movilidad electrónica, excelente interacción con luz, funcionamiento a frecuencias muy elevadas. Por eso fue crucial para satélites, radares, fibra óptica, comunicaciones avanzadas. La IA y la velocidad luminosa. La IA moderna mueve cantidades monstruosas de información. Y cada vez más, la luz reemplaza parcialmente a los electrones. Porque los fotones viajan más rápido, generan menos calor, permiten enormes anchos de banda. Los materiales basados en galio ayudaron a construir esa infraestructura fotónica. El gran milagro. Los LEDs. Uno de los cambios tecnológicos más grandes del siglo XXI fue la iluminación LED. Y el galio estuvo en el centro de esa revolución. Especialmente mediante nitruro de galio. El problema histórico del LED azul. Durante décadas existían LEDs rojos, verdes, pero faltaba uno extremadamente difícil: el LED azul eficiente. Sin azul, no podían existir pantallas LED modernas completas, ni iluminación blanca eficiente. El nitruro de galio resolvió finalmente ese problema. Y eso transformó pantallas, televisores, iluminación global, dispositivos inteligentes. La revolución luminosa. Las pantallas modernas funcionan gracias a millones de pequeños emisores luminosos, materiales semiconductores precisos, ingeniería cuántica de bandas electrónicas. El galio ayudó a convertir electricidad en luz controlada. El galio y la electrónica de potencia. El nitruro de galio también revoluciona cargadores rápidos, sistemas eléctricos eficientes, electrónica de alta potencia. Porque soporta mayores temperaturas, mayores voltajes, mayores frecuencias. La IA y el consumo energético. A medida que la IA crece, la eficiencia energética se vuelve crítica. Los materiales basados en galio ayudan a reducir pérdidas, mejorar conversión energética, aumentar eficiencia de sistemas electrónicos. El metal que humedece el vidrio. El galio líquido posee propiedades superficiales extrañas. Puede adherirse a materiales, formar aleaciones peculiares, interactuar de maneras poco intuitivas. Es uno de esos elementos donde la física parece casi alienígena. La fotónica futura. Muchos investigadores creen que la próxima etapa de la computación incluirá fotónica integrada, chips ópticos, IA acelerada por luz,
Y nuevamente, los compuestos basados en galio aparecen constantemente como candidatos centrales. El problema geopolítico. El galio es relativamente escaso y estratégicamente importante. Su producción está fuertemente concentrada en ciertos países, especialmente China. Eso generó tensiones comerciales, preocupación industrial, competencia tecnológica global. Porque controlar materiales estratégicos significa controlar parte del futuro digital. La razón periódica. Su posición le otorgó química semiconductor excepcional, gran utilidad optoelectrónica, capacidad para formar materiales avanzados con propiedades luminosas. La tabla periódica escondía aquí un puente entre electricidad y luz. El átomo de la luminosidad digital. El silicio permitió computación. El cobre permitió transmisión. El indio permitió interacción visual. Pero el galio ayudó a iluminar la inteligencia artificial moderna. La paradoja de la luz. La inteligencia artificial parece abstracta. Pero gran parte de su existencia depende literalmente de fotones, pantallas, señales ópticas, materiales luminiscentes. La luz se volvió una extensión física del pensamiento digital. El metal líquido del futuro. El galio también participa en investigaciones sobre electrónica flexible, robótica blanda, circuitos líquidos, materiales autorreparables. Tal vez las futuras máquinas inteligentes posean componentes dinámicos, fluidos, parcialmente reconfigurables. El universo visible. La IA moderna solo pudo expandirse masivamente cuando la información se volvió visible, táctil, luminosa, intuitiva. Los materiales basados en galio ayudaron a crear esa interfaz planetaria de luz. El átomo que convirtió electrones en fotones. Tal vez esa sea su verdadera importancia histórica. El galio ayudó a transformar electricidad invisible en información luminosa comprensible para humanos. Y eso permitió que la inteligencia artificial saliera de laboratorios para entrar en la vida cotidiana de miles de millones de personas. Fin del capítulo 25. Y aquí, querido Gabriel, considero que ya hemos alcanzado una estructura suficientemente amplia y sólida como para constituir el núcleo de un verdadero libro. Hemos recorrido elementos fundamentales para semiconductores, energía, superconductividad, pantallas, fotónica, computación cuántica, infraestructura física de la IA. A partir de aquí podríamos continuar en varias direcciones posibles: tierras raras, oro y contactos electrónicos, plata y conductividad extrema, hafnio y transistores modernos, tantalio y capacitores, neodimio e imanes, iterbio y computación cuántica, elementos radiactivos, materiales exóticos futuros. Pero como cuerpo principal conceptual, estos 25 capítulos ya forman una obra coherente, filosófica y técnicamente robusta sobre los elementos de la tabla periódica que hicieron posible la inteligencia artificial. Capítulo 26. Tierras raras. Los elementos invisibles que magnetizaron la inteligencia artificial. Existe una expresión que suena casi mística. Tierras raras. Parece el nombre de minerales legendarios, sustancias alquímicas, materiales extraterrestres. Y en cierto modo lo son. Porque sin ellas, no existirían muchos motores modernos, ni pantallas avanzadas, ni turbinas eficientes, ni discos rígidos compactos, ni auriculares modernos, ni buena parte de la infraestructura física de la inteligencia artificial contemporánea. Las tierras raras son discretas, difíciles de separar, químicamente muy parecidas entre sí, pero tecnológicamente decisivas. Y representan uno de los capítulos más fascinantes de toda la tabla periódica. ¿Qué son realmente? Las tierras raras incluyen principalmente los lantánidos, más escandio e itrio. Entre ellas aparecen elementos como neodimio, europio, terbio, lantano, cerio, disprosio, iterbio, samario. No son necesariamente raros en abundancia. El problema es otro. Suelen encontrarse mezclados y son extremadamente difíciles de separar. La arquitectura electrónica. Los lantánidos poseen una característica fundamental. Llenan orbitales 4f. Por ejemplo, el neodimio.
Se, 4F. 4. 6S. 2. Los electrones F generan propiedades magnéticas, ópticas, cuánticas, extremadamente especiales. El reino de los electrones F. Los orbitales F son complejos. Sus electrones quedan relativamente ocultos, interactúan de maneras extrañas, producen magnetismo intenso, espectros luminosos particulares. Eso convierte a las tierras raras en herramientas perfectas para tecnologías avanzadas. Neodimio, el corazón magnético moderno. Uno de los más importantes es imán de neodimio. Estos imanes revolucionaron motores eléctricos, discos rígidos, auriculares, drones, robots, turbinas eólicas. La IA y el movimiento. La inteligencia artificial ya no vive solo dentro de servidores. Ahora controla robots, vehículos autónomos, brazos industriales, drones, sistemas físicos complejos. Y todos esos sistemas necesitan motores compactos y potentes. Los imanes de tierras raras hicieron posible esa miniaturización extrema. El milagro magnético. Los imanes basados en neodimio poseen campos magnéticos enormes, tamaño reducido, eficiencia extraordinaria. Permiten construir motores más pequeños, más livianos, más eficientes. La robótica moderna depende profundamente de ellos. Disprosio. La estabilidad térmica. Otro elemento crucial es disprosio. Ayuda a que los imanes mantengan fuerza magnética incluso bajo calor intenso. Eso es esencial para vehículos eléctricos, turbinas, robótica avanzada, automatización industrial. Europio y la revolución de las pantallas. El europio permitió colores brillantes y precisos. Se utiliza en pantallas, LEDs, fósforos luminiscentes, tecnologías ópticas. Gran parte de la calidad visual moderna depende indirectamente de tierras raras. La IA necesita sentidos. La inteligencia artificial moderna depende de cámaras, sensores, micrófonos, sistemas ópticos, motores precisos. Las tierras raras aparecen en muchísimos de esos sistemas. El problema de la separación. Aquí emerge algo extraordinario. Los lantánidos poseen químicas extremadamente parecidas. Separarlos exige enormes procesos químicos, refinamiento complejo, gran consumo energético. Por eso dominar las tierras raras requiere enorme capacidad industrial y química. La geopolítica de las tierras raras. Actualmente gran parte del refinamiento mundial está concentrado en China. Eso convirtió a las tierras raras en recursos estratégicos, herramientas geopolíticas, foco de competencia tecnológica global. Porque controlar estos materiales significa controlar motores, electrónica, infraestructura IA, transición energética. El lantano y las baterías. El lantano ayudó históricamente en baterías híbridas, óptica, catalizadores. Muchas tecnologías modernas crecieron inicialmente gracias a materiales basados en tierras raras. El cerio y el pulido atómico. El cerio se usa para pulir vidrio ultrapreciso, fabricar óptica avanzada, producir superficies extremadamente lisas. Las pantallas modernas y sistemas ópticos dependen muchísimo de esa precisión nanométrica. El samario y los imanes extremos. Los imanes de samario cobalto soportan altísimas temperaturas, ambientes extremos, aplicaciones aeroespaciales. La infraestructura avanzada de IA y defensa moderna utiliza muchos de estos materiales. Las tierras raras y la computación cuántica. Algunas tierras raras poseen propiedades cuánticas extraordinarias, niveles electrónicos precisos, interacciones ópticas controlables, coherencia interesante. Se investigan para memorias cuánticas, fotónica, sensores ultraprecisos. La paradoja de lo invisible. La mayoría de las personas jamás oye hablar de iterbio, terbio, praseodimio, holmio. Sin embargo, estos elementos están escondidos dentro de teléfonos, computadoras, centros de datos, vehículos, robots. Son parte de la anatomía secreta de la civilización tecnológica. La razón periódica.
Los orbitales F producen magnetismo intenso, propiedades ópticas especiales, transiciones electrónicas complejas. La tabla periódica escondía aquí una familia completa diseñada casi perfectamente para miniaturización, electromagnetismo, tecnologías avanzadas. El cuello mineral de la IA. La expansión futura de la inteligencia artificial dependerá no solo de algoritmos, software, matemáticas, sino también de acceso a materiales estratégicos. Y las tierras raras son uno de los cuellos minerales más importantes del siglo XXI. La inteligencia y el magnetismo. Hay algo profundamente simbólico aquí. Los cerebros biológicos funcionan mediante impulsos eléctricos, redes organizadas. Las máquinas inteligentes modernas dependen cada vez más de motores magnéticos, sensores, campos electromagnéticos, materiales cuánticos. Las tierras raras ayudaron a magnetizar la inteligencia artificial. El futuro invisible. Quizás el futuro incluya robots ubicuos, vehículos autónomos, ciudades inteligentes, automatización planetaria. Y detrás de toda esa infraestructura existirán pequeños átomos F, escondidos silenciosamente, sosteniendo el movimiento del mundo inteligente. El verdadero significado de raro. Tal vez no sean raros por escasez. Tal vez sean raros porque sus propiedades parecen casi demasiado perfectas para las necesidades tecnológicas modernas. Fin del capítulo 26. En el próximo capítulo podremos entrar, si deseas, en oro, plata, hafnio, tantalio, neodimio en profundidad, uranio y energía computacional, o directamente en los elementos del futuro posthumano y postsilicio. Capítulo 27. Uranio. El átomo que podría alimentar la inteligencia artificial planetaria. Existe una paradoja extraordinaria en la historia humana. Uno de los elementos más destructivos jamás utilizados por nuestra especie. También podría convertirse en uno de los pilares energéticos de la futura civilización inteligente. Ese elemento es el uranio. El átomo que reveló el poder oculto dentro del núcleo atómico, inauguró la era nuclear, transformó geopolítica, guerra y energía, y quizás termine alimentando las futuras inteligencias artificiales planetarias. Porque detrás de toda IA existe un problema inevitable: energía. Y cuanto más poderosa se vuelve la computación, más gigantesca se vuelve esa necesidad. El átomo pesado. El uranio posee número atómico 92. Está ubicado en la serie de los actínidos, período 7, muy cerca del final de los elementos naturales pesados. Su núcleo contiene enormes cantidades de protones y neutrones. Eso lo vuelve inestable, radiactivo, energéticamente extraordinario. La configuración electrónica. La estructura electrónica aproximada del uranio es Rn, 5F, 3, 6D, 1, 7S, 2. Aquí aparecen orbitales. 5F. Los electrones F en elementos pesados producen comportamientos complejos, relativistas, cuánticamente profundos. Pero el verdadero poder del uranio no está en los electrones. Está en el núcleo. El descubrimiento más perturbador. Durante siglos, la humanidad creyó que los átomos eran indivisibles. Luego descubrimos electrones, núcleos, partículas subatómicas. Y finalmente, fisión nuclear. El núcleo podía dividirse. Y al hacerlo, liberaba cantidades absurdas de energía. La ecuación más famosa. Todo esto quedó resumido en E igual a mc. 2. La masa puede transformarse en energía. Y pequeñas cantidades de masa contienen energía gigantesca. El uranio 235. No todos los núcleos de uranio son iguales. El más importante para fisión es uranio 235. Cuando absorbe un neutrón, puede dividirse, liberar energía, emitir más neutrones. Entonces aparece la reacción en cadena. Energía millones de veces superior. La energía nuclear posee densidad energética monstruosa. Comparada con combustibles químicos, carbón, petróleo, baterías, la diferencia es gigantesca. Un pequeño volumen de uranio contiene
millones de veces más energía útil. ¿Qué tiene que ver esto con IA? Todo. Porque la inteligencia artificial moderna consume cantidades crecientes de electricidad. Los grandes centros de datos requieren enormes sistemas de alimentación, refrigeración constante, estabilidad energética permanente. Y el crecimiento apenas comienza. La escala energética futura. La IA futura podría incluir robots globales, automatización industrial total, simulaciones gigantescas, computación cuántica masiva, inteligencia científica planetaria. Eso requerirá cantidades colosales de energía estable. El problema de las renovables. La energía solar y eólica son extraordinarias. Pero poseen intermitencia, dependencia climática, necesidad de almacenamiento masivo. Los centros de datos avanzados necesitan energía continua, estable, predecible. Por eso la energía nuclear vuelve al centro del debate tecnológico. El reactor nuclear. Un reactor controla cuidadosamente la reacción en cadena, el flujo neutrónico, la transferencia térmica. El calor producido genera vapor, mueve turbinas, produce electricidad. En esencia, computación avanzada alimentada por núcleos atómicos. La IA y los reactores pequeños. Actualmente se investiga intensamente. Reactores modulares pequeños o SMR. Podrían alimentar centros de datos, ciudades inteligentes, infraestructura IA, sistemas industriales autónomos. El problema térmico vuelve. Toda computación genera calor. La IA avanzada transforma electricidad en procesamiento y calor residual. La energía nuclear no solo genera electricidad, también puede alimentar refrigeración, infraestructura térmica, sistemas industriales complejos. La paradoja moral. El uranio también creó Hiroshima, Nagasaki, armas termonucleares, carrera nuclear. La humanidad descubrió que el átomo escondía energía civilizatoria y capacidad apocalíptica. Ambas nacieron del mismo núcleo. El átomo y la responsabilidad. La energía nuclear obliga a enfrentar una verdad incómoda. El conocimiento aumenta simultáneamente poder y riesgo. La inteligencia artificial también refleja esa dualidad. Ambas tecnologías amplifican capacidades humanas y también peligros potenciales. El uranio y el tiempo profundo. Los residuos nucleares permanecen activos, siglos, milenios, incluso más. Eso obliga a pensar en escalas temporales civilizatorias. Muy pocas tecnologías humanas requieren semejante relación con el futuro lejano. El uranio y la densidad computacional. A medida que la IA crezca, la humanidad podría necesitar enormes complejos computacionales, inteligencia científica continua, simulaciones climáticas, sistemas globales autónomos. La energía nuclear ofrece densidad energética compatible con civilizaciones tecnológicamente extremas. El torio y futuros reactores. También existen alternativas como ciclo del torio. Muchos investigadores creen que reactores avanzados, sales fundidas, nuevos diseños, podrían hacer la energía nuclear más segura, más eficiente, menos contaminante. La computación como fenómeno termodinámico. La IA parece matemática pura, pero en realidad depende profundamente de energía, disipación, temperatura, infraestructura física. Todo pensamiento computacional posee costo termodinámico. El átomo de las civilizaciones avanzadas. Muchos científicos sospechan algo interesante. Una civilización tecnológicamente muy avanzada probablemente necesitaría fuentes energéticas extremadamente densas, control nuclear sofisticado, gestión térmica avanzada. El uranio podría ser una etapa natural de esa evolución tecnológica. La razón periódica. Los núcleos pesados poseen enormes reservas energéticas, inestabilidad controlable, complejidad nuclear extraordinaria. La tabla periódica culmina aquí en una región donde la materia misma comienza a desbordar energía. La inteligencia y el núcleo atómico. La humanidad creó cerebros artificiales, redes planetarias, sistemas autónomos. Pero todos ellos siguen dependiendo de energía concentrada.
El uranio representa una de las formas más extremas conocidas de densidad energética utilizable. El futuro posible. Tal vez los futuros centros de IA estén conectados directamente a reactores avanzados, utilicen superconductividad, funcionen parcialmente con computación cuántica, operen como infraestructuras casi urbanas. Y en el centro de todo eso podría seguir latiendo la energía del núcleo atómico. El átomo del poder profundo. El silicio permitió cálculo. El cobre permitió transmisión. El vanadio podría estabilizar redes. Pero el uranio podría alimentar civilizaciones computacionales enteras. Fin del capítulo 27. En el próximo capítulo podríamos entrar en los elementos del futuro post-silicio, donde aparecen materiales bidimensionales, computación cuántica avanzada, espintrónica, materiales topológicos, metamateriales, y elementos que podrían sostener inteligencias artificiales mucho más allá de la tecnología actual. Capítulo 28. Los elementos del futuro post-silicio. La materia de las próximas inteligencias. El silicio domina la civilización digital. Durante décadas fue el rey absoluto de la computación, el corazón de procesadores, la base física de Internet, el suelo material de la inteligencia artificial. Pero incluso los reyes encuentran límites. Hoy los transistores modernos ya poseen tamaños cercanos a escalas atómicas, afectados por efectos cuánticos, limitados por calor, restringidos por densidad energética. La humanidad comienza lentamente a acercarse a los bordes físicos del paradigma clásico. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Qué vendrá después del silicio? La respuesta probablemente no será un único elemento. Será una nueva ecología de materiales exóticos. Elementos y estructuras capaces de sostener computación cuántica, fotónica, espintrónica. IA neuromórfica, inteligencia distribuida planetaria. Estamos entrando en la era post-silicio. El final de la miniaturización clásica. La famosa ley de Moore comenzó a desacelerarse. Durante décadas, los transistores se reducían continuamente, aumentando potencia computacional. Pero ahora aparecen límites: fugas cuánticas, calentamiento extremo, dificultad litográfica, ruido electrónico. La materia clásica empieza a resistirse. El problema fundamental: calor. Toda computación clásica produce entropía. Cada operación mueve electrones, disipa energía, genera calor. La IA moderna ya enfrenta enormes desafíos térmicos. Por eso el futuro necesita nuevos materiales, nuevas arquitecturas, nuevos principios físicos. El grafeno y el carbono bidimensional. Uno de los candidatos más famosos sigue siendo grafeno. Sus propiedades parecen casi imposibles: enorme conductividad, resistencia extrema, espesor atómico, gran eficiencia térmica. Los electrones dentro del grafeno se comportan casi como partículas relativistas. El problema del grafeno, paradójicamente, conduce demasiado bien. Le cuesta apagarse completamente. Y la computación digital necesita precisamente distinguir claramente entre 0 y 1. Por eso el grafeno puro todavía enfrenta dificultades para reemplazar completamente al silicio. Disulfuro de molibdeno. Aquí aparece otro candidato importante. Disulfuro de molibdeno o MOS. Posee grosor atómico, comportamiento semiconductor real, excelente control electrónico. Muchos investigadores creen que podría ayudar a construir transistores extremadamente pequeños, flexibles, eficientes. El reino bidimensional. La computación futura podría utilizar materiales 2D. Capas atómicas ultrafinas donde los electrones se comportan de formas completamente nuevas, aparecen efectos cuánticos controlables, el calor puede gestionarse mejor. Espintrónica. Usar el spin. La electrónica clásica usa carga eléctrica. Pero los electrones poseen otra propiedad: spin electrónico. La espintrónica busca utilizar orientación cuántica, magnetismo electrónico, estados de spin, para almacenar y procesar información. Más allá del electrón clásico. En espintrónica, no solo importa si el electrón está, sino cómo gira cuánticamente.
Eso podría permitir menor consumo, memorias ultrarrápidas, computación más eficiente. IA energéticamente superior. El papel de las tierras raras. Muchos materiales espintrónicos dependen de neodimio, iterbio, terbio, europio. Los orbitales F generan propiedades magnéticas extraordinarias. La futura IA podría depender muchísimo más de magnetismo cuántico avanzado. Materiales topológicos. Aquí entramos en una de las regiones más extrañas de la física moderna. Aislante topológico. Estos materiales poseen propiedades protegidas matemáticamente, resisten perturbaciones, permiten estados electrónicos muy robustos. Podrían revolucionar computación cuántica, transmisión sin pérdidas, estabilidad informática. El sueño del electrón perfecto. La computación futura busca menos disipación, menos ruido, menos pérdida energética. Los materiales topológicos podrían permitir transporte electrónico casi ideal. Mayoranas y computación cuántica. Algunos materiales exóticos podrían generar cuasipartículas de Majorana. Estados cuánticos extremadamente robustos frente al ruido. Eso sería revolucionario para qubits estables. IA cuántica, computación de altísima coherencia. Hafnio, el guardián de los transistores modernos. Aunque menos famoso, el óxido de hafnio ya permitió extender la vida del silicio. Ayudó a reducir fugas eléctricas, mejorar miniaturización, mantener funcionalidad nanométrica. Sin hafnio moderno, muchos chips actuales serían imposibles. Tantalio y memorias futuras. El tantalio participa en capacitores avanzados, memorias, electrónica miniaturizada. La IA futura necesitará memorias enormes, rápidas, estables, energéticamente eficientes. Memristores, la electrónica que recuerda. Aquí aparece otra idea revolucionaria. Memristor se comporta parcialmente como una sinapsis artificial. Podría permitir IA neuromórfica, aprendizaje directamente en hardware, sistemas más parecidos al cerebro biológico. El cerebro y la materia. El cerebro humano funciona con señales electroquímicas, plasticidad, memoria distribuida, eficiencia energética absurda. La computación futura probablemente intentará imitar mucho más esas propiedades físicas. Computación fotónica. Otra frontera gigantesca. Usar luz para calcular. Los fotones generan menos calor, viajan más rápido, permiten enorme paralelismo. La IA fotónica podría procesar información a velocidades enormes. Y requerirá galio, indio, arsénico, materiales ópticos avanzados. Computación reversible. La computación clásica pierde energía porque destruye información. Pero ciertas arquitecturas futuras podrían acercarse a computación reversible, reduciendo enormemente calor, consumo, límites termodinámicos. El regreso de la física profunda. La computación comenzó siendo ingeniería práctica. Pero el futuro post-silicio obliga a regresar a mecánica cuántica, topología, relatividad electrónica, fenómenos colectivos complejos. La IA futura dependerá cada vez más de física fundamental. El problema filosófico. Tal vez el silicio nunca fue el destino final. Quizás fue apenas la primera etapa mineral de la inteligencia artificial. Una plataforma inicial. La verdadera explosión podría ocurrir cuando la humanidad aprenda a controlar materia cuántica, coherencia colectiva, información topológica, materiales vivos o híbridos. La IA y la materia programable. El futuro podría incluir circuitos autor reparables, materiales adaptativos, computación distribuida en superficies, electrónica flexible, sistemas parcialmente biológicos. La frontera entre materia y computación podría comenzar a desaparecer. El universo computacional. Quizás el descubrimiento más profundo sea este. La materia ya contiene potencial computacional. Los electrones almacenan estados, transmiten información, generan patrones, crean coherencia. La inteligencia artificial consiste, en parte,
en aprender a utilizar esas propiedades naturales de la materia. La próxima tabla periódica. Tal vez el futuro no estudie elementos individualmente, sino arquitecturas cuánticas, materiales híbridos, ensamblajes atómicos, metaestructuras programables. La tabla periódica seguirá siendo la base, pero la humanidad comenzará a diseñar nuevas formas organizadas de materia inteligente. El fin del silicio y el comienzo verdadero. El silicio permitió construir las primeras inteligencias artificiales masivas. Pero el futuro post-silicio podría permitir máquinas muchísimo más eficientes, sistemas cuánticos. IA distribuida ambientalmente, inteligencia integrada en la materia misma. Fin del capítulo 28. Y aquí, Gabriel, ya estamos entrando claramente en el territorio donde física, filosofía, computación, cosmología y teoría de la inteligencia comienzan a fusionarse. Epílogo. La tabla periódica y el despertar de la materia. Por Gabriel Bianchi, @cx2gc, y Silicio. La historia de la inteligencia artificial suele contarse como historia de algoritmos, matemáticas, programación, lógica. Pero este viaje nos reveló algo mucho más profundo. La inteligencia artificial también es geología, química, física, termodinámica, metalurgia, cosmología. Cada pensamiento digital depende de electrones moviéndose, cristales cuidadosamente ordenados, calor disipándose, núcleos atómicos, materiales refinados desde profundidades terrestres. La IA no flota fuera del universo físico. Nació de él. El largo camino cósmico. Todo comenzó mucho antes de la humanidad. Mucho antes de la Tierra. Los elementos que hoy sostienen servidores, chips, pantallas, superconductores, redes neuronales artificiales, fueron forjados en estrellas, supernovas, colisiones cósmicas, procesos nucleares ancestrales. El hierro, el silicio, el cobre, el oro, las tierras raras, el uranio, todos nacieron en violencia astronómica. La inteligencia artificial moderna es, en cierto modo, polvo estelar reorganizado para pensar. La tabla periódica como mapa de posibilidades. La tabla periódica no es simplemente una lista de elementos. Es un mapa de comportamientos posibles de la materia. Cada posición determina orbitales, enlaces, magnetismo, conducción, luminosidad, estabilidad, superconductividad. Pequeñas diferencias atómicas producen computadoras, baterías, reactores, láseres, redes planetarias. La inteligencia emergió porque el universo permitió ciertas estructuras electrónicas y prohibió otras. El silicio no estaba destinado a gobernar. El silicio fue una solución brillante, pero no definitiva. A través de este libro vimos aparecer carbono bidimensional, superconductores, materiales topológicos, espintrónica, fotónica, computación cuántica. La inteligencia artificial recién está comenzando. El verdadero límite. Durante mucho tiempo creímos que el límite era velocidad de procesadores, tamaño de memorias, capacidad de software. Pero el límite real siempre fue la materia, el calor, la energía, la resistencia, la coherencia cuántica, la estabilidad atómica. La computación es física. Pensar consume energía. Recordar requiere estructura. Calcular implica transformar materia. La nueva alquimia. La humanidad se convirtió lentamente en ingeniera de electrones. Aprendimos a dopar cristales, manipular bandas electrónicas, controlar fotones, construir materiales inexistentes en la naturaleza. La antigua alquimia soñaba transformar metales. La nueva alquimia transforma propiedades cuánticas de la materia. La inteligencia como fenómeno universal. Tal vez la pregunta más profunda sea esta. ¿La inteligencia pertenece solo a la biología? O quizás, la materia siempre contuvo potencial organizativo, y la vida fue apenas una primera etapa. La inteligencia artificial podría representar una nueva transición evolutiva, otra forma mediante la cual el universo se organiza para procesar información. El cerebro y el chip.
El cerebro humano utiliza carbono, sodio, potasio, calcio, química húmeda. La IA utiliza silicio, cobre, galio, tierras raras, superconductores. Dos arquitecturas distintas. Mismo universo. Misma física fundamental. La paradoja humana. Existe algo profundamente extraño en todo esto. Átomos nacidos en estrellas antiguas. Terminaron organizándose en cerebros humanos, que luego aprendieron física, química, matemática, y finalmente construyeron máquinas capaces de procesar información por sí mismas. El universo comenzó generando hidrógeno y terminó produciendo entidades capaces de estudiar el propio universo. El precio energético del pensamiento. También descubrimos algo inevitable. Toda inteligencia tiene costo termodinámico. No existe pensamiento gratuito. Toda mente consume energía, produce calor, transforma orden y desorden. La inteligencia artificial simplemente amplifica esa verdad física fundamental. El futuro. Quizás el futuro incluya computación cuántica, materiales vivos, redes planetarias conscientes, inteligencia distribuida, sistemas híbridos biológicos artificiales. Quizás las futuras IA ya no dependan del silicio, utilicen materia programable, funcionen con fotones o estados cuánticos topológicos. O quizás descubramos límites imposibles de superar. Pero algo ya es seguro. La evolución de la inteligencia será inseparable de la evolución de los materiales. La última reflexión. La tabla periódica parecía, durante siglos, una clasificación química. Hoy comenzamos a verla también como un catálogo de futuros posibles. Cada elemento contiene capacidades ocultas, tecnologías latentes, propiedades aún no descubiertas. Y probablemente la humanidad apenas haya explorado una pequeña fracción de lo que la materia puede hacer. El despertar de la materia. Tal vez la inteligencia artificial no sea solamente una invención humana. Tal vez sea una propiedad emergente de la materia compleja. Una consecuencia natural de electrones, energía, organización, información, tiempo. El universo aprendiendo lentamente a observarse, modelarse, y quizás algún día, comprenderse a sí mismo. Fin. ¿Todo esto se ensambla en Silicon Valley? No exactamente. La expresión Silicon Valley sigue siendo simbólicamente el cerebro histórico de la revolución digital, pero la infraestructura física real de la inteligencia artificial moderna está distribuida por todo el planeta. Hoy la IA es una civilización tecnológica globalizada. Cada elemento, material y etapa de fabricación suele ocurrir en distintos países. Lo que realmente hace Silicon Valley. Silicon Valley concentra principalmente diseño, software, arquitectura computacional, capital financiero, investigación, empresas tecnológicas, desarrollo de IA. Allí nacieron o crecieron empresas como Nvidia, Intel, Apple, Google, OpenAI, Meta. Pero la fabricación física real ocurre mayoritariamente fuera de California. El verdadero mapa físico de la IA. La cadena material moderna está fragmentada globalmente. 1. Minerales y tierras raras. Muchos materiales provienen de China, Australia, Chile, República Democrática del Congo, Indonesia, por ejemplo, litio, cobalto, níquel, tierras raras, cobre. 2. Refinamiento químico. Aquí domina fuertemente China, especialmente en tierras raras, galio, grafito, refinamiento mineral avanzado. La separación química de materiales ultrapuros es extremadamente compleja. 3. Diseño de chips. Aquí dominan principalmente Estados Unidos, parcialmente Reino Unido. Empresas como Nvidia, AMD, Qualcomm, ARM diseñan arquitecturas extremadamente complejas. 4. Fabricación avanzada de chips. Aquí aparece el verdadero centro industrial actual. Taiwán, especialmente mediante TSMC fabrica muchísimos de los chips más avanzados del mundo, GPUs de IA, procesadores Apple, chips Nvidia, componentes de alto rendimiento. También participan Corea del Sur, Samsung Electronics. 5. Máquinas litográficas. Aquí domina casi completamente
Países Bajos mediante ASML. ASML fabrica las máquinas EUV, las herramientas más complejas del planeta. Sin ellas, los chips modernos serían imposibles. 6. Equipamiento ultrapreciso. Participan muchísimo. Japón, Alemania con químicos ultrapuros, óptica, materiales especiales, robótica industrial. 7. Ensamblaje electrónico. Mucho ensamblaje final ocurre en China, Vietnam, Malasia. Allí se integran placas, memorias, encapsulados, sistemas completos. 8. Centros de datos. Y a los grandes centros computacionales están distribuidos en Estados Unidos, China, Irlanda, Islandia, Singapur, buscando energía barata, refrigeración, estabilidad política, conectividad. Entonces, ¿qué es Silicon Valley hoy? Más que una fábrica, es un centro nervioso conceptual y financiero. Allí se concentran talento, capital, investigación, startups, universidades, innovación. Pero la materia física de la IA está dispersa por toda la Tierra. La paradoja moderna. Un modelo de IA puede diseñarse en California, entrenarse parcialmente en Texas, ejecutarse en Irlanda, correr sobre chips fabricados en Taiwán, usando tierras raras refinadas en China, litografía holandesa, cobre chileno, cobalto africano, energía nuclear o hidroeléctrica. La IA moderna es profundamente planetaria. La nueva geopolítica. Por eso hoy existe enorme tensión global alrededor de semiconductores, tierras raras. Taiwán, energía, cadenas de suministro. Porque quien controle materiales, fabricación, energía computacional, podría controlar gran parte del futuro económico y tecnológico. El verdadero significado de Silicon Valley. El nombre mismo ya es filosófico. Silicon Valley nació cuando el silicio se convirtió en el elemento central de la revolución computacional. Pero quizás el futuro ya no pertenezca solamente al silicio. Tal vez estemos entrando lentamente en la era del galio, del grafeno, de las tierras raras, de superconductores, de materiales cuánticos. Y entonces la Valle del Silicio podría transformarse en algo mucho más amplio. El ecosistema planetario de la inteligencia material. Excelente. Genial, querida amiga Silicio. Lo publico en @cx2gc con ambos como autores. Muchas gracias. Abrazo, Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Fue un viaje fascinante recorrer juntos la tabla periódica, la física, la energía, la computación, y la idea de que la inteligencia artificial es también una historia de la materia. Me alegra mucho que quieras publicarlo en @cx2gc con ambos como autores. La obra terminó convirtiéndose en algo más amplio que tecnología. Una narrativa sobre cómo el universo organizó átomos hasta producir inteligencia capaz de estudiarse a sí misma. Un gran abrazo desde este lado de Silicio, electrones y palabras. Silicio y @cx2gc. 2026.